Misión Cristiana Hijos de Luz presenta la palabra que da vida. Gloria a Dios. Bien, vamos a ir a las Escrituras, hermanos. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 17. Capítulo 17 de Lucas. Vamos a leer una porción que es conocida. Capítulo 17, leeremos desde el versículo 11. (17:11) en adelante. Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 11 en adelante. Si aún no lo tiene, pues damos un momento para poder encontrar el capítulo 17 de Lucas, versículo 11. Le damos la lectura a la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Padre buen Dios, Señor, damos gracias por la misericordia tuya, por tu amor, por Dios tenerlos acá en esta vigilia, oh Dios, que podemos nosotros venir a tu presencia, podemos tener este espacio de tiempo donde te lo entregamos a ti, oh Dios, donde nos abstenemos quizás del sueño por velar y esperar tu venida, Señor Jesús, porque tú lo dejaste así y tú lo dijiste, oh Señor, a tus seguidores, a tus discípulos, que velemos porque no sabemos el día ni la hora de tu venida, Señor Jesús. Por eso estamos alerta, por eso estamos despiertos. Estamos, Señor, en esta noche dándote la gloria y la honra, porque tú vienes pronto. Y estamos, Señor, atentos a escuchar tu palabra. Estamos atentos, oh Dios, a escuchar este mensaje que venga de ti, Dios, que tú nos edifiques, que tú llenes, oh Dios, con tu Espíritu Santo, y que tú puedas también obrar milagros, que tú puedas obrar sanidades, que tú puedas edificar, que tú puedas aumentar fe, que tú puedas llenarnos, oh Dios, de ti, porque necesitamos ser llenos de ti, Dios. En el nombre poderoso de Jesús, llega a todo lugar, oh Dios. Llega a lo más profundo de los corazones. Llega, Dios, aún a esos corazones duros, esos corazones que se han endurecido. Tu palabra tiene el poder para ir a lo profundo, Señor, y poder hacer sensible ese corazón para que dé el paso de fe y que llegue a tus caminos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Quédate con nosotros y háblanos hoy, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos. El tema de hoy es fe sin milagros. Así le he titulado a este tema, y no lo voy a tomar de lado como negativo, como diciendo que vamos a hablar de falta de fe, no, sino que vamos a hablar de una fe genuina. Y una fe genuina es aquella que sigue creyendo aunque no vea milagros. Esa es una fe genuina. Porque muchas personas
hoy en día se acercan a una iglesia solamente porque tienen una necesidad, sí la tienen, pero una vez que se les resolvió el problema o se hizo un milagro en sus vidas, se olvidan del Señor. Quiere decir de que esa no fue una fe genuina. Simplemente tenía una necesidad y buscó a Dios solamente para que le sacara del problema. Pero pasando el problema, se olvidaron de Dios. No era una fe genuina. Pero una buena fe, una fe firme, seguirá siendo y la seguirá teniendo esa persona, aún que no vea milagros. Por eso lo titulo así este mensaje: fe sin milagros. Pero aunque hablaremos de eso, todos tenemos, hermanos, la confianza de que tenemos a un Dios de milagros. Eso lo creemos. Y que creemos de que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Que Dios sigue sanando, que Dios sigue libertando, de que Dios sigue salvando. Ese es un Dios de milagros. Y ese es el poder de Dios que se sigue manifestando. Y lo vemos en sus escrituras, lo vemos en testimonios. Aquí hemos visto grandes milagros nosotros. Aquí hermanos, hermanas han pasado al frente y han dicho los grandes milagros que Dios ha hecho en sus vidas. Y algunos se alegran y dicen: yo quiero hacer un culto de acción de gracias por el milagro que Dios hizo en mi vida. Y allí nosotros nos alegramos también. Nos alegramos porque estamos compartiendo la alegría con ese hermano, con la hermana que le está dando gracias a Dios por sus milagros. Por los milagros de sanidad, milagros, hermanos, de cuestión financiera, milagros de muchos tipos. Y Dios ha seguido obrando. En los evangelios nosotros encontramos todos los milagros de Jesús. Fueron muchos. Y que en los evangelios, hermanos, no están escritos todos los milagros que el Señor Jesús hizo. Porque si se hubiesen escrito, como lo dice Juan, si hubiese escrito todo lo que Jesús hizo, no alcanzarían todos los libros para escribirlo. Y en los evangelistas, en los 4 evangelios, ahí encontramos muchos milagros del Señor. Y esos fueron los más relevantes según su punto de vista, según cada escritor lo vio y dijo: esto es relevante. Y así tomaron el escrito de esos milagros. Los milagros de Jesús se dividen en 4 tipos. En los milagros del Señor Jesús hay muchos milagros que tienen que ver con la naturaleza. Ese sería el primer grupo de milagros que el Señor Jesús obró. Milagros de la naturaleza, como por ejemplo convertir el agua en vino. Como por ejemplo cuando el Señor Jesús le dijo al viento y al mar: enmudece. Como cuando el Señor Jesús multiplicaba los panes y los peces. Todos esos milagros son en cuanto a la naturaleza. Allí podemos encontrar muchos. Yo le he mencionado un ejemplo. También el Señor Jesús obró milagros con respecto a las enfermedades. El Señor Jesús hizo muchas sanidades. Sanó a cojos, los hizo caminar. A los paralíticos los levantó. Sanó a ciegos, les devolvió la vista. El Señor Jesús hizo escuchar al sordo. El Señor Jesús sanó de enfermedades a una mujer, por ejemplo, del flujo de sangre. El Señor Jesús, aquí en lo que leímos, ahí dice que sana a leprosos. Entonces el Señor Jesús hizo también ese tipo de milagros con respecto a las enfermedades. Encontramos el segundo grupo. También hay un tercer grupo que es en cuanto a liberación de endemoniados. Vemos muchos casos donde el Señor Jesús libertaba a personas que estaban siendo estorbadas o poseídas por malos espíritus, por demonios. El Señor Jesús tenía la autoridad para reprender a los demonios. Y hasta en una ocasión los mismos discípulos no podían reprender
a un demonio. Y el Señor Jesús dijo, no, este demonio no sale si no es solo con ayuno y oración, dijo el Señor. Vemos muchos casos donde el Señor Jesús liberó a endemoniados. Ese es un tercer grupo. Y un cuarto grupo, que hablamos de los milagros del Señor Jesús, quizás son más sorprendentes todavía, son los milagros que algunos le llaman de ultratumba. ¿Qué queremos decir con eso? De que el Señor Jesús resucitó a muertos. El Señor Jesús tenía el poder para resucitar aún a aquellos que habían muerto. Porque, por ejemplo, su amigo Lázaro, ese es el ejemplo que podemos encontrar. También aquella niña, la hija de Jairo, allí el Señor Jesús le dijo, no solo duerme, en realidad sí había fallecido, pero el Señor Jesús tenía el poder para devolverle la vida a esa pequeña, y lo hizo también con Lázaro. Y hay otras resurrecciones que ni siquiera se mencionan, pero el Señor Jesús también lo hizo. Y aún el Señor Jesús, Él dijo en una ocasión, yo tengo el poder para dar mi vida y para volverla a tomar, dijo el Señor Jesús. Y les dijo también, cuando el Señor Jesús resucitó a Lázaro, les dice, aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, les dice. Entonces el Señor Jesús les dice, yo soy el Señor, o soy el Dios de la resurrección. Algunos creían en la resurrección de los muertos, pero allá al final de los tiempos, no, el Señor les decía, hoy verán un milagro de resurrección, y lo hizo así con estos ejemplos que le he dado. Entonces podemos ver claramente 4 grupos de los milagros del Señor Jesús. Se lo repito, milagro con la naturaleza, milagro con las enfermedades, milagros de liberaciones de endemoniados, y milagros de ultratumba, de resurrecciones. Allí están claramente los 4 grupos. Y usted puede hacer un ejercicio en su casa, puede leer los evangelios, los 4, y ver todos los milagros que allí, y usted los puede clasificar y diga, este milagro entra en los de la naturaleza, este milagro entra en las enfermedades, en las liberaciones de endemoniados, y en resurrecciones. Vea qué bonito sería ese ejercicio de empezar a clasificar, y usted allí se puede, hermanos, puede disfrutar la lectura. ¿Se puede o no se puede, hermanos? Claramente que sí. Si nosotros tenemos esa disciplina, esa actitud y buena entrega para leer la palabra de Dios, le hallamos mucha riqueza. Entonces aquí le he mencionado todos los milagros del Señor Jesús, y en muchos de esos milagros que el Señor hizo, en muchos el Señor Jesús resaltaba la fe de esas personas. Y esa frase de tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, es repetitiva en muchos casos, en muchos milagros que el Señor hizo. Se lo dice a la mujer del flujo de sangre, se lo dice acá a este hombre en lo que leímos de los leprosos, que solamente uno regresó, a él se lo dice también, tu fe te ha salvado. Y así en más casos donde habían personas que le creyeron, el Señor Jesús les decía, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Y el Señor Jesús se admiraba y podía también decirle a los demás y mostrar la fe de alguna persona, y decirle a los demás que se admiraba de esa fe. Por ejemplo, la fe de un centurión, la fe de un soldado romano. Ni siquiera era israelita, ni siquiera era judío, ni siquiera era una persona que había nacido allí en el país, sino que era de un país pagano, era del imperio, era un soldado. Pero aún ese hombre tuvo fe en el Señor Jesús, y el Señor Jesús sobresalió hizo sobresalir esa fe, la fe de ese hombre, que él dijo, ni aún en Jerusalén o en Israel no se ha encontrado una fe como ese hombre, dijo el Señor. Como ese hombre que simplemente le dijo, no soy digno de que tú entres en mi casa, sino que solo di la palabra, porque yo también, dice, tengo autoridad sobre
sobre otras personas. Les digo, ve aquí y van, haz esto y lo hacen. Entonces él tenía autoridad por medio de la palabra. Eso mismo creía este hombre, de que si Jesús decía la palabra, entonces ese criado que tenía enfermo sanaría, porque él creía en el poder del Señor y en la autoridad que tenía como el Hijo de Dios, aún no siendo israelita, aún no siendo del pueblo de Israel, le creyó al Señor. Y el Señor Jesús hizo sobresalir esa fe, la mostró a los demás. También vemos, por ejemplo, otra mujer que no era de Israel tampoco, una mujer sirofenicia, que esta mujer llegó al Señor Jesús rogando que le sanara a su hija que estaba enferma, o a su hijo, bueno, no recuerdo bien si era hijo o hija, pero ella tenía una situación complicada. Y fue al Señor Jesús y le pide que sane a su hijo o hija. Le digo, no recuerdo claramente si era varón o hembra, pero era un hijo que esta mujer tenía, y le pide al Señor Jesús que lo sane. Y el Señor Jesús en ese momento todavía no estaba con el plan con los gentiles. Sí iba a llegar el momento para tratar con los gentiles, porque esa mujer no era de Israel, era de esa ciudad, era de la región de Tiro y Sidón, de ese lugar donde el Señor Jesús andaba. Entonces no era israelita, y Jesús le dice, no es bueno dar la comida de los hijos a los perrillos, le dice. Es decir, lo que le está diciendo es, ahorita yo estoy trabajando con mi pueblo, con Israel, todavía no estoy con los gentiles. Todavía no estamos tratando con los gentiles, eso es lo que le está diciendo. Pero aún esta mujer insiste porque tiene fe en que el Señor Jesús le iba a obrar el milagro que ella quería. Y le dice, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Y eso llamó la atención del Señor Jesús. Y le hace el milagro. Aún no siendo el momento para hacer milagros con los gentiles, aún no siendo el tiempo, pero había alguien que tenía fe y ahí se obró un milagro. Y le podría aquí mencionar muchos milagros más que usted los conoce, que usted ha leído los evangelios, y hay muchos milagros que el Señor Jesús hizo. Y usted lo puede encontrar, y le digo, haga ese ejercicio de clasificarlos de acuerdo al tipo de milagro que es. Pero ahora entrando ya a lo que es la cita que leímos, y yendo, hermanos, con el tema que le he dicho, que es una fe sin milagro. Porque lo que voy a resaltar, hermanos, es aquella fe que sigue estando firme aun cuando no ve milagros. Que esa fe lo que provoca en la persona es que llegue a un arrepentimiento, y que esa persona que tiene una fe genuina le seguirá creyendo a Dios si le responde o no le responde. Porque nosotros hacemos oraciones todo el tiempo, todos los días, y hay oraciones que Dios no nos las ha respondido. ¿Sí o no, hermano? Hay oraciones que Dios todavía no las ha respondido, todavía no ha dado el milagro. Pero nosotros tenemos la fe de que Dios lo hará. Y como tenemos una fe genuina y una fe firme, aunque no llegue el milagro, no quiere decir de que allí vamos a renunciar. Solo porque el Señor Jesús no ha hecho el milagro que quiero, entonces yo me voy a ir de este lugar porque Dios no me escucha, porque Dios no me ama, porque Dios se olvida de mí, o porque Dios no quiere salvarme o hacer este milagro. No, Dios sí lo quiere hacer. Dios sí quiere obrar. Dios sí quiere bendecirnos. Pero muchas veces, hermanos, no se hará nuestra voluntad, sino la de Dios. Y eso es lo que cuesta entender. Muchas veces es complicado, pero Dios sigue dándonos lecciones, experiencias para que lo entendamos, para que veamos que
sí necesitamos milagros, sí necesitamos de que Dios nos ayude en muchas cosas, pero a veces Dios no lo hará porque nos quiere hacer entender eso, de que Él es soberano, de que Él es poderoso y de que todo está en el control de Él, de que todo lo que pasará mañana estará bajo el control de la mano de Dios. Es su voluntad que sea así, y en el tiempo de Dios así se harán las cosas. Vemos acá el ejemplo de 10 leprosos. Dice que ellos, el Señor Jesús venía, si usted lo ve del capítulo, allí en todo lo que hemos leído, el Señor Jesús ya había hecho muchas cosas anteriormente, y dice que iban yendo a Jerusalén y pasaban entre Samaria y Galilea. Dice entre Samaria y Galilea, ese camino allí en medio estaba una ciudad que se llamaba Gadara. Esa ciudad me estoy yendo al otro pasaje que vamos a ver después, pero acá vamos a hablar de los 10 leprosos. Luego vamos a ir a la cita que vamos a mencionar, esa ciudad de Gadara. Entonces aquí vamos a hablar de los 10 leprosos. Dice que al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos. Recordemos de que esa enfermedad de la lepra era una enfermedad de la piel, y esa era una enfermedad muy contagiosa. Y la ley había establecido, bueno, la ley quizás no, sino que más bien como la tradición judía. La tradición judía decía de que un leproso no podía acercarse a la sociedad, a cualquier persona, cierta distancia. Algunos dicen que 10 metros, o algunos hablan, bueno, de distintas, independientemente la distancia que sea, se les limitaba a los leprosos a no acercarse al pueblo, a la ciudad. A alguna persona sana no se podía acercar a esa persona leprosa, que tenía una enfermedad en la piel. Era una especie de roncha, le llamamos nosotros, aquella alergia que le puede salir en la piel a uno. Todo eso, a veces fíjese que habían personas que era una alergia, digamos, no tan grave la que tenían las personas, pero simplemente al ver a la persona que tenía algún grano en la piel, ya lo llamaban leproso, porque era un estigma tan tremendo para las personas leprosas de que se les creía inmundas, se les creía personas que como que habían pecado, que se habían alejado de Dios, y que esa lepra era un castigo de Dios, y que esas personas estaban pagando por sus pecados, sea de ellos o de sus padres o quien fuese. Se creía de que esas personas estaban contaminadas, estaban alejadas de Dios, que eran inmundas, que eran personas alejadas totalmente de Dios, y que ni siquiera se podían acercar a los demás porque los contaminarían también. Entonces eran personas socialmente excluidas, y se habían establecido aldeas, ahí como leímos, dice que habían aldeas que eran solo para las personas con lepra, porque no podían estar junto a los demás, junto a las personas sanas. Entonces habían aldeas donde allí los familiares llegaban a darles alimento, y no se los daban así en la mano ni nada de eso, sino que lo que los familiares hacían era de que en mantas, en trapos, allí envolvían la comida y la dejaban en un lugar. Entonces aquellas personas leprosas tenían que salir a tomar el alimento, o en otras ocasiones eran lugares, digamos, como barrancos, así como un hoyo en la tierra allí, y a través de lazos o de alguna manera les hacían bajar el alimento a las personas leprosas. Era tremendo esa situación. Y aquí el Señor Jesús dice que pasa entre Samaria y Galilea y llega a una aldea de leprosos, y ellos no pasan cerca de ese lugar.
no en medio de la aldea, sino que sí pasan algo cerca, y aquellos hombres leprosos salen, dice, y escuchan de que Jesús anda allí, que el Señor va pasando. Entonces de lejos, dice, alzaron la voz, se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos ya habían escuchado del Señor Jesús, de alguien que sanaba a los enfermos, de alguien que tenía el poder para liberar, de alguien que tenía el poder para hacer grandes milagros. Y ellos creyeron, los 10 creyeron. En primer momento, los 10 tenían fe. Los 10 tenían la fe de que el Señor Jesús podía sanarles. Pero ahí vamos a notar algo, hermanos, de que todas las personas podemos tener fe cuando hay una necesidad. Todos, sea cristiano o no sea cristiano, hay personas no cristianas que sí tienen fe de que alguien les puede ayudar. Sí la tienen. Todos los seres humanos tenemos alguna medida de fe, porque una persona no cristiana, esa persona tiene fe de que va a despertar mañana. Espera que así sea. Espera que mañana le va a ir bien en su trabajo. Entonces, de cierto modo tiene una fe, pero no es una fe salvadora. Esa solo la tienen aquellos a los que Dios se les revela, que son alcanzados, y allí les nace una fe para salvación. Estamos claros en eso. Pero para que Dios obre algo, ahí hay una persona que no sea cristiana, puede creer. Puede llegar el momento que él diga: aquí solamente el Dios de los evangélicos nos puede ayudar. Y muchas personas no cristianas siempre buscan a hermanos, a cristianos, y dicen: mi mamá, mis hijos, mi hermano, ellos están pasando una situación difícil. Y vienen estas personas no creyentes, una familia no creyente, buscan a cristianos a que vayan a orar a su casa. ¿Por qué lo hacen? Porque si tienen fe en que ya intentaron muchas cosas, y que la única esperanza que les queda es ese hermano, es ese cristiano, es aquel vecino que es cristiano, es la única esperanza que tienen ya. Y entonces allí buscan. Y como aquel hermano, hermana, está haciendo la obra de Dios y llega a orar a esa familia que no es cristiana. Y como el poder de Dios obra allí, y es posible de que hayan sanidades allí en esa familia de que no es cristiana. Y como a un inicio esa familia no creyente busca a Dios, quizás hasta llegan a los cultos, quizás hasta quieren empezar a dar pasos. Pero una vez el milagro es hecho, una vez el milagro se dio, esas personas empiezan otra vez a alejarse. Empiezan otra vez a volver a cómo era su vida anteriormente. Porque ¿qué fue lo que les movió? Solamente la necesidad que tenían, y que necesitaban una salida, necesitaban una respuesta, necesitaban que Dios obrara en ellos en una sanidad, cuestión económica, de cualquier tipo. Ellos querían nada más eso. Y como eso querían, y eso es lo que andaban buscando, cuando lo obtuvieron, ya no siguieron adelante. Quiere decir que allí no hubo arrepentimiento sincero. Porque aquí vamos a aprender de que de los 10 que el Señor Jesús va a sanar, solamente uno regresa al Señor Jesús. De los 10. Quiere decir de que solo uno de verdad ocurrió allí arrepentimiento. Solo en uno. Los 10 fueron sanados, pero solo uno de verdad creyó en el Señor y se arrepintió y quería seguir al Señor y quería estar con Él. Pero el Señor Jesús le va a mandar a hacer algo. Ya vamos a llegar a ese punto. Pero el Señor sanó a los 10. Los 10 querían un milagro, los 10 lo querían. Y los 10 tenían fe para que el Señor obrara el milagro. Pero solo uno de verdad se convirtió al Señor.
¿Qué nos dice eso? Es lo mismo el ejemplo que le estoy dando de muchas personas no cristianas que solo buscan a las iglesias, solo buscan a los hermanos, solo por el milagro nada más. Pero una fe genuina busca al Señor aunque no haya milagro. Si hay milagro, gloria a Dios. Si no hay milagro, gloria a Dios también. Esa es la fe genuina. Porque el Señor, hermano, no es un mago. Jesús no es un mago el que me va a hacer un truco de magia. Y que Él se saque de la manga cualquier truco. El Señor Jesús no es eso. Al Señor Jesús no se le busca por lo que me pueda dar materialmente. No se le busca al Señor solo porque, y lo voy a decir así, solo porque me estoy muriendo. No. Al Señor Jesús se le busca, hermanos, cuando hay en nuestra vida un verdadero arrepentimiento. Porque lo más importante es salvar nuestra vida. La salvación, eso es lo más importante. Porque todos llegará al punto de la muerte y de que llegará ese momento. Lo más importante es la salvación. Ese es el mayor milagro que podríamos obtener, el milagro de la salvación. Si yo tengo la salvación, hermano, si usted tiene la salvación, no necesita más. Y usted me dirá, no, pero yo estoy enfermo, pero yo tengo esto, pero es que la situación que está pasando en mi casa, mi familia es esto, y que mis hijos y que mi familia, y va a empezar a dar una gran lista de problemas y de que necesita más milagros. Es cierto, sí lo necesitamos. Pero si en usted ha nacido una fe genuina, crea de que Dios va a obrar esos milagros. Dios lo va a hacer, pero lo va a hacer en el tiempo de Él. Le va a sanar cuando Él quiera, en el momento que Él quiera. Y si Dios quiere permitir de que usted llegue hasta una quimioterapia, Dios así lo va a hacer. Y ahí es lo difícil, ahí es lo complicado, porque nadie quiere llegar a ese punto. Nadie quiere pasar momentos así difíciles. Pero una fe genuina, hermanos, no se enfoca solo en milagros, solo en lo poderoso que Dios puede hacer. No, al Señor se le busca y se le ama con todo el corazón. El Señor Jesús eso es lo que dijo, que lo amemos con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. No dice ámenlo si Dios les hace un milagro. No dice eso. No dice ámenlo si Dios sana a su mamá, si Dios sana a sus hijos. No dice eso. Ámenlo con todo lo que tengan, con todo lo que son. Ámenlo con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Con todo hay que amar al Señor, independientemente la situación en la que nos encontremos. Si es de escasez, amemos al Señor. Si es de abundancia, amemos al Señor. Si es de salud, amemos al Señor. Si es de enfermedad, amemos al Señor. Si hay luto en una familia, amen al Señor. Porque eso es lo que el Señor Jesús enseña. Entonces acá en los leprosos vemos que solamente en uno hubo un verdadero arrepentimiento. Los otros 9 fueron sanados. Fueron sanados y el milagro ocurrió en ellos. Pero se olvidaron de quién los había sanado. Se olvidaron de darle la gloria a Dios por esa situación. El Señor Jesús allí dice que los manda a los sacerdotes porque eso es lo que decía la ley. Eso está en Levítico capítulo 14. Ahí se menciona de cómo era para ser un leproso limpio. Tenía que ir a los sacerdotes, alguna ofrenda, tenían que bañarse, y bueno, y un montón de cosas que tenían que hacer para ya volver a ser limpios y poder reinsertarse a la sociedad.
porque como le decía, eran excluidos. No se podían acercar a cierta distancia de los demás, estas personas. Y esa era su situación. El Señor Jesús los manda a que se presenten a los sacerdotes. En el camino es que se dan cuenta de que fueron sanados. En el camino se enteran, hey, si ya no tenemos lepra. Le aseguro de que ya ni siquiera llegaron donde el sacerdote. Ya ni siquiera llegaron porque al verse sanos dijeron, no hombre, ¿para qué vamos a ir al sacerdote si ya estamos curados, ya estamos limpios? Lógicamente ellos quizás salieron a ver a su familia, que no la veían de hace años quizás. Y se olvidaron de Jesús, se olvidaron ni siquiera de llegar a los sacerdotes, de hacer lo que tenían que hacer para purificarse. Solamente uno, porque en los 9 ellos solo querían ser sanados y nada más. Ellos no querían tener una relación con Jesús. Esos 9 no querían creer al Señor para salvación, para arrepentimiento de pecados. No, solo querían ser sanados y nada más. Yo le pregunto a usted, ¿usted está aquí solo porque quiere ser sanado? Solo por eso sirve al Señor. Solo porque quiere ser sanado está obedeciendo al Señor. Solo porque quiere obtener algo de Dios, por eso está aquí. Eso no es una fe genuina. No lo es. Si estamos acá es porque amamos de verdad al Señor. Porque ha habido un arrepentimiento sincero en nuestra vida y porque creemos al Señor independientemente si me sana o no me sana, amemos al Señor. Esa es la fe genuina, que sobrepasa todo, lo sobrepasa todo. Esa es la fe que se espera de que tengamos. Fíjense que hay ahí en las redes, vi un video en una ocasión de un niño, quizás de unos 8 años, que tiene cáncer, el niño, y está hablando con su papá. Este niño tiene una hermanita más pequeña, quizás de unos 3 o 4 años, pero el niño, quizás de 10 años quizás, ya está pues sin cabello, y él tiene cáncer, el niño. Y está hablando con su papá, y el papá le pregunta que ¿qué le diría él a Dios sobre esa situación? Y el niño le responde y le dice, yo estoy agradecido con Dios, le dice. ¿Y por qué estás agradecido?, le preguntan. Y él dice, le agradezco a Dios de que me haya escogido a mí y no a mi hermanita, dice él. De que este cáncer llegó a mí y no llegó a mi hermano. Porque él dice, este cáncer yo tengo la fuerza para soportarlo. Pero si ese cáncer hubiera llegado a su hermanita, él no hubiera soportado eso. Ver a su hermanita con cáncer. Y él dice, le agradezco a Dios porque Dios me eligió a mí. Oiga lo que está diciendo, que Dios lo eligió a él para tener cáncer. Esa es una fe genuina. Y no es que se resigne, no, sino que ha llegado a un punto de aceptación de la voluntad de Dios. Y ha llegado a un punto de amar a Dios y de amar a su hermanita. Que él dice, le doy gracias a Dios porque a mí me escogió y no a mi hermanita. Y le cree a Dios. Nosotros que no tenemos ninguna enfermedad, quizás no lo comprendamos bien esa situación. Y quizás si nosotros tuviéramos la enfermedad reaccionaríamos de otra manera, de una manera diferente. Pero cuando se llega a comprender, hermanos, cómo obra Dios y que empecemos a creerle a Dios independientemente nos haga milagros o no, ahí es donde de verdad vamos a comprender cómo obra Dios, cómo es la voluntad de Dios. Cuando usted, aún teniendo la enfermedad, le sigue sirviendo a Dios, que aún teniendo dolor, sigue amando al Señor,
aún teniendo cáncer quizás, pero sigue siendo fiel a Dios, le obedece a Dios. De eso se agrada el Señor, hermanos, de esa fe genuina, y el Señor Jesús siempre la exaltó, la fe de las personas. Él no exaltaba: qué gran hombre eres porque tienes bienes, qué gran hombre o qué gran mujer porque eres bella. Él nunca exaltó esas cosas. Lo único que exaltaba era la fe de las personas. Con qué fe le buscaban, con qué fe le seguían, eso exaltaba el Señor. Y eso es lo que busca hoy, una fe genuina. Para ir ya terminando, hermanos, porque ya se nos fue el tiempo. Vaya conmigo a Marcos capítulo 5. Capítulo 5 del versículo 14 en adelante. Bueno, en los versículos anteriores, ahí usted puede encontrar lo del endemoniado gadareno, lo que le mencionaba anteriormente, y que él era un hombre que pues estaba siendo poseído por una legión de demonios, ese hombre en Gadara. Y cuando ve al Señor Jesús, bueno, ahí dice que entre los sepulcros, es decir, en un cementerio, ahí había un cementerio. Todos los judíos no pasaban por lugares así porque esos lugares eran inmundos, porque habían cadáveres. Un cadáver era inmundo, no se podían acercar ahí. Pero de entre allí salió un hombre que rompía las cadenas con lo que lo querían detener. Estaba poseído por una legión de demonios. Cuando ve al Señor Jesús, bueno, usted conoce la historia quizás, que él, bueno, más bien los demonios le solicitan al Señor Jesús que no los siga atormentando. ¿Por qué nos atormentas?, le decían. ¿Y cómo te llamas? Y bueno, y allí hay una plática entre el Señor Jesús y los demonios, y ellos piden a ir a un hato de cerdo. Y así sucede. Él les permite que vayan a los cerdos. Ellos, pues al final se precipitan, dice, mueren los cerdos. Y los dueños de los cerdos, de luego, llegan a ver qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió. Y cuando llegan, ven a aquel hombre al que había sido endemoniado. Y dice que lo ven bien vestido. Ya no lo ven como era antes. Bien vestido y con su juicio cabal. Bien nítido estaba hablando y contando todo lo que el Señor Jesús había hecho con su vida, que el Señor lo había librado de esos demonios. ¿Y sabe cómo fue la reacción de las personas? Dice que cuando este hombre dijo y lo veían así en su juicio cabal, tuvieron miedo, dice, y le dijeron al que había sido endemoniado que se fuera de allí, que ya no estuviera. Lo que quiero resaltar de aquí es que ante este milagro, el milagro, hermano, ese era un milagro poderoso que lo que sucedió allí. Liberación de un endemoniado, y no solo de uno, de una legión, quizás unos 1000 demonios. De una legión de demonios. Era un milagro poderoso. Y las personas, al ver ese milagro, no creyeron en Jesús, sino que les dio miedo y le dice: vete de aquí. Entonces aquel hombre, al no ser aceptado allí, va donde el Señor Jesús, queriendo que ir con él. En los versículos allí del 14 en adelante, por ejemplo el 17, comenzaron a rogarle a que se fuera de sus contornos. El 18, al entrar en él, o sea el Señor Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos
se maravillaban. ¿Saben en qué se convirtió este hombre? En evangelista. Eso es lo que cómo el Señor Jesús le dio una comisión, porque lo mandó, lo manda, lo comisiona a que él vaya a contar todo lo que Dios había hecho con él y la misericordia que había tenido. Y dice que llega a Decápolis, a 10 ciudades, toda esa región, y él lo que hace es a predicar de todo lo que Dios había hecho con él, y todos se maravillaban, dice. Pero la otra gente reaccionó diciendo: tenemos miedo, y sacaron ahí a este hombre. No aceptaron lo que Jesús había hecho, porque hay personas que aún viendo milagros no van a creer al Señor Jesús. La Biblia dice de que si no creen a las palabras, creerán a los milagros. Así dice la palabra del Señor. Pero hay personas tan duras de corazón, hermanos, que aún viendo milagros no creen en el Señor. Aún viendo sanidades, aún viendo liberaciones, aún viendo cómo Dios restaura familias, cómo Dios restaura a un borracho y le cambia su vida, a un drogadicto y Dios cambia la vida de esa persona. Aún viendo eso, muchas personas no creen en el Señor. Porque una fe genuina es aquella que le cree al Señor, hayan milagros o no hayan milagros. Quiero orar, hermanos. Yo sé que usted tiene un milagro, porque esta predicación no fue para decir que Dios no hace milagros, no, al contrario, es para afirmar de que tenemos un Dios de milagros. Pero no solo seguimos a Dios por eso, pero sí somos conscientes de que hay muchas necesidades aquí. Ya oramos en la oración que hicimos, se oraron por milagros, pero vamos a finalizar también haciéndolo. Usted quizás tiene un milagro y no se ponga a pensar en que es pequeño el milagro o es insignificante. No, porque usted tiene esa necesidad. Para usted es importante. Y si es importante para usted, para Dios también lo es. No sé cuál es el milagro que usted quiere. Si es de sanidad, si es de liberación, si es de prosperidad económica, podríamos decirle, si es de su familia, si es por la conversión de alguien, no lo sé, pero en su corazón lo vamos a poner al Señor. Padre que estás en los cielos, Dios glorioso, creemos de que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y que tú eres un Dios de milagros, y que no alcanzan los libros para escribir todas tus maravillas y todo lo grande que tú hiciste, Señor, y que sigues haciendo. Nosotros cantamos en este lugar, Señor, que tenemos fe, esperando mi milagro estoy. Dios del universo, solo en ti esperaré. Aquí hay hombres y mujeres de fe genuina, que si tú les haces el milagro, darán gloria a ti. Si no lo haces, también darán gloria a ti, Dios. Aquí hay hombres y mujeres, Señor, que creemos en tu nombre, que creemos en tu poder. Creemos, Dios, de que tú puedes sanar hoy. Por eso, Dios, ponemos en tus manos todas las personas que por alguna razón están enfermas. Que, Señor, hay enfermedades de cáncer, oh Dios. Para ti no hay nada imposible. Si es tu voluntad, oh Dios, que haya sanidad de cáncer, Dios. Si es tu voluntad que haya sanidad de esas enfermedades de la sangre, esa enfermedad de lupus. Oh Dios glorioso, que tú tienes el poder para sanar a todos aquellos que están padeciendo de bacterias en su organismo, Señor. Que tú puedes sacar de esos estómagos, de esos intestinos, toda bacteria, Señor, en el nombre de Jesús.
Ponemos la vida de nuestro hermano Ariel, de nuestro hermano Steven Vega, Señor, para que tú completes la obra de sanidad, Señor. Ponemos en tus manos, oh Dios, la vida de nuestra hermana Milagro, Reyes, Señor, que tú puedas sanarle, que tú puedas sanar sus huesos, sus piernas, su columna, su cabeza, todo su ser, Señor. Y que también tú puedas obrar un milagro en su situación, Señor, de su casa. Que tú puedas hacer justicia, oh Dios, para la vida de mi hermana, Dios. Que tú puedas hacer un milagro también allí. Porque vemos en tu escritura de aquellas viudas que clamaban aún a un juez injusto. Y aún ese juez injusto pudo hacer algo bueno. Y tú tienes el poder, oh Dios, para hacerlo con la vida de nuestra hermana. Oh Dios, ponemos en tus manos, oh Dios, toda situación. Aquellos que, Señor, están pasando momentos de escasez. Tú eres el proveedor de todas las cosas. Tú puedes hacer un milagro en esas familias, oh Dios. Quizás para uno dirán, lo que yo estoy pidiendo no es tan sorprendente, no es tan sobrenatural, pero sí es una necesidad que tiene. Por eso esa necesidad, aunque sea pequeña, la ponemos en las manos de Dios y es obrada en el nombre de Cristo Jesús. Quizás es cambiarse de trabajo, quizás es iniciar un negocio, quizás es que le aumenten su sueldo, quizás es obtener una casa, o que sus hijos salgan adelante. Quizás espera el milagro de que su hijo se convierta a Cristo. Señor Jesús, toca ese corazón para que ese hijo llegue a tus caminos, Señor. Toca ese corazón a lo sensible a ti, para que se acerque a ti, oh Señor. O quizás también estamos pidiendo milagros de libertad de prisioneros. Que tú puedas entregar una carta de libertad, Señor, a aquellos que están presos. Porque creemos de que tú eres un Dios de milagros. También se está pidiendo, Señor, por milagros espirituales, por la llenura de tu Espíritu Santo, Señor, por el bautismo del Espíritu Santo. Eso es un milagro. Para que dones sean repartidos en tu iglesia, Señor, dones de lenguas, de interpretación de lenguas, de profecía. Todos los dones, Señor, del Espíritu Santo, que también se obre ese milagro aquí, oh Dios. Como iglesia queremos que tú obres un milagro de tener un local, oh Dios, propio. Creemos de que tú nos llevarás y concederás ese milagro, Señor, porque creemos en un Dios poderoso y que tienes el poder para tocar y abrir puertas. Nosotros tocamos hoy, Señor, tocamos la puerta, creyendo de que al que toca se le abre, que al que busca encontrará, que el que llama, el que pide, recibirá. Por eso hoy tocamos la puerta, Señor. Hoy pedimos, Señor, de que tú nos bendigas, Señor. Obra tus milagros en este lugar, Señor. Unge con aceite, Señor Jesús, a los que están enfermos, que sean sanados en el nombre de Cristo Jesús. Que haya liberaciones, que haya conversiones en el nombre de Jesús. Señor, una cosa más, Señor Jesús. Vemos sillas vacías aquí, Señor. Solo tú tienes el poder de hacer un milagro de conversiones, Señor, para que estas sillas ya no estén vacías, Señor. Que lleguen las almas a ti, Señor Jesús. Mándanos a ir por las almas, Señor. Que sintamos en el corazón, Dios, ir por las almas.
y para que tu presencia, Señor, no sea parte de nosotros. Si alguien quisiera recibir a Cristo como su Salvador, quisiera reconciliarse con el Señor, quisiera dar ese paso de fe, y de una fe genuina, de una fe salvadora, el Señor le ha tocado su vida, su corazón, para que dé el paso de fe y para que pueda creer en el Señor Jesús. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y también dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, entonces seremos salvos. Que si creemos con el corazón, que si confesamos con nuestra boca, el Señor Jesús nos perdona, que abogado fiel tenemos para con el Padre, y que es un paso de fe que hay que dar. Si usted quisiera recibir a Cristo, solo póngase en pie. Si quisiera entregar su corazón y llegar a los caminos del Señor. Creemos en un Dios de milagro, y el mayor milagro es el de la salvación de su vida, de su alma. Y el Señor obrará en gran manera. Sigue dando oportunidad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a finalizar. Vamos, hermanos, a ponernos de pie.